Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de nuestro curso online de química. En el capítulo de hoy estaremos estudiando las aminas, las poliaminas y las amidas. Bien, entonces empecemos. Aminas. Son compuestos terciarios nitrogenados no oxigenados que llevan 3 elementos: carbono, hidrógeno y nitrógeno. Bien, las aminas provienen de la sustitución de 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco por radicales alquílicos o arrílicos, que pueden ser iguales o diferentes. Pongamos un ejemplo. Para explicar este punto, tenemos que conocer el amoníaco, la estructura del amoníaco. Entonces tenemos que su fórmula es NH3, como lo ven acá. Y su fórmula es esta porque el nitrógeno está rodeado de 3 átomos de hidrógeno, 1, 2 y 3. ¿Cómo se forma la amina primaria? La amina primaria se va a formar porque un hidrógeno del amoníaco va a ser sustituido por un radical. Como lo vemos acá, el radical ocupó el puesto del hidrógeno. Entonces, esa es la amina primaria. La amina secundaria es similar, pero con la diferencia de que los radicales van a ocupar el puesto de 2 hidrógenos. Amina secundaria. La amina terciaria es la sustitución de los 3 hidrógenos del amoníaco por 3 radicales. Tercera amina. Entonces tenemos que recordar, o cabe recordar, enfoquémonos aquí en la imagen. Cabe recordar que la amina primaria lleva un radical, la amina secundaria lleva 2 radicales, 1 y 2. La amina terciaria lleva 3 radicales, 1, 2 y 3. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura. Y la nomenclatura, tenemos aquí una regla que nos dice que se nombra el o los radicales seguida con la terminación IL y posteriormente la palabra amina. Entonces tenemos el primer ejemplo, que es la anilina. Entonces les voy a explicar esto. Nuevamente, la amina primaria es la anilina. Este compuesto, lo ven acá ustedes, es el aromático, y con el NH, que en vez de estar 3 lo ponemos 2, porque uno de los hidrógenos está reemplazado por este benceno. Entonces tenemos la amina primaria, un hidrógeno es reemplazado por un radical, en este caso el benceno. Entonces la amina secundaria tenemos la dietilamina, que aquí se hace evidente la regla de la nomenclatura. Tenemos que está seguida de IL y la palabra amina, IL y amina. Vamos con el ejemplo. Ponemos en el centro el nitrógeno y como es dietil, ponemos 2 etiles, entonces sería CH2, CH3 y otro a la izquierda, que sería CH3, CH2. Como son 3 hidrógenos, nos hace falta uno y lo ponemos aquí, tercer hidrógeno. ¿Cómo se llama? Se llama amina secundaria dietilamina. Tenemos ahora el tercer ejemplo, que es la dimetilfenilamina. Nuevamente se hace aquí evidente la regla IL, posteriormente la palabra amina. Tenemos que recordar que la amina terciaria es el reemplazo de los 3 hidrógenos del amoníaco por 3 radicales. Entonces tenemos acá el nitrógeno, ponemos el dimetil CH3, CH3 y tenemos el anillo aromático que forma parte del nitrógeno fenil. Por eso se llama dimetilfenilamina. ¿Entendido? Entonces ahora continuemos. Tenemos los métodos de obtención. Entonces tenemos el primero y la regla nos dice que es por reacción entre un halogenuro de alquilo con 2 moléculas de amoníaco. Esta reacción se realiza por etapas para dar una amina primaria, secundaria y terciaria. Bien, entonces enfoquémonos en la imagen y les voy a ir explicando. Tenemos el primero, que al tener 2 moléculas de amoníaco, tenemos una, aquí tenemos otra,
el cloro se une a la primera molécula de amonio, cloro a la primera molécula. Además, a este compuesto pasa un átomo de hidrógeno, quedando ClNH4 y la amina primaria. Entonces decimos nuevamente que el cloro se une a un átomo de hidrógeno del amonio y queda ClNH4 y la amina primaria, como lo vemos acá. Primer punto. Segundo, por otro lado tenemos que la formación de la amina secundaria, en este caso, pues tenemos que necesitar la amina primaria. Enfoquémonos en esta parte. Entonces tenemos que la amina primaria obtenida anteriormente más otro halogenuro de la amina primaria, el cloro sería, y el amonio, queda así. Acá tenemos ClNH4 y la amina secundaria. Entonces tenemos básicamente que necesitamos la amina primaria y de estas necesitamos el hidrógeno y el hidrógeno y el cloro. Por último, para la formación de la amina terciaria, tenemos que se une la amina secundaria con otro halogenuro de alquilo, donde se une el cloro con el amonio y con un hidrógeno de la amina secundaria, formando ClN4 y la formación de la amina terciaria. Entonces recordemos, la amina terciaria en el cual se une la amina secundaria con otro halogenuro de alquilo, donde también se une el cloro con el amoníaco y con un hidrógeno de la amina secundaria, forman ClNH4 o amina terciaria. Vamos con el segundo método de obtención. Y la regla nos dice que hay que pasar vapores de alcohol sobre amoníaco a 300 grados centígrados en presencia de un catalizador, óxido de torio. Se realiza por etapas y sirve para dar una amina primaria, secundaria y terciaria. Bien, enfoquémonos en la imagen y vamos con el primer punto. Aquí vamos a utilizar el alcohol, que es del grupo OH. Se une a un hidrógeno de la molécula de amoníaco, entonces tenemos aquí hidrógeno. El OH se une a una molécula de hidrógeno. Tenemos que tener en cuenta que esta molécula de amoníaco tiene 3 átomos de hidrógeno. Y esto nos va a dar como resultado H2O, que es el agua, más una amina primaria. Muy bien, vamos con el segundo. ¿Qué tenemos acá? Por otro lado tenemos que la amina secundaria se va a formar a partir de la amina primaria. Y el alcohol, en el cual se une el grupo OH de alcohol con un hidrógeno de la molécula de la amina primaria, dando lugar a H2 y amina secundaria. Aquí tenemos la amina secundaria H2O. Y tenemos la amina terciaria. Esta es el mismo proceso utilizado anteriormente, con la diferencia que aquí se va a utilizar la amina secundaria y ya no la primaria. Entonces tenemos que nuevamente el resultado sería H2O y la amina terciaria. Ahora vamos a ver el tercer método. Y la regla nos dice que es por reducción de las amidas utilizando hidruro de litio y aluminio, que es un excelente reductor. Muy bien. Básicamente las aminas también se pueden sintetizar por reducción de amidas. Y la teoría nos dice que se utiliza el hidruro de litio y aluminio para este proceso. Entonces empecemos con el ejemplo. Partimos de este compuesto, que es una etanamida. Recordemos que aquí tenemos el carbono 1 y el carbono 2. Y estos tenemos que hacerlos reaccionar con el hidruro de aluminio y litio, que está aquí, como lo podemos ver. Este también se puede acompañar de H3O. Y esta reacción va a permitir que se elimine el doble enlace que tenemos acá, el doble enlace y la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno, mejor dicho. Entonces, acá tenemos 2 hidrógenos que salen de ahí y entran a formar parte de este carbono. Tenemos 2 hidrógenos, salen y entran a formar parte del carbono. El resultado es CH3, CH2, NH2, es decir, una amina primaria llamándose etanamida. Para sintetizar, tenemos la etanamida más el hidruro de litio y aluminio más H3O, elimina el doble enlace, el oxígeno,
y formamos la etanamida CH3, CH2 y NH2. Tenemos el cuarto y último paso y la regla nos dice que es por reducción de los nitrilos utilizando hidruro de litio de aluminio. Entonces, este paso lo hemos sintetizado en 2 subpasos. Y tenemos que la síntesis de aminas también se puede dar por reducción de nitrilos y teóricamente nos dice que los nitrilos se pueden preparar por reacción de haloalcanos con cianuro de sodio. Posteriormente estos nitrilos reaccionan con hidruro de litio y aluminio para formar las aminas. El hidruro de litio lo vamos a poner con 4 hidrógenos y posteriormente vamos a explicar el por qué. Entonces tenemos el primer paso, que es obtención del nitrilo. Y vamos a partir del haloalcano más el yoduro de metilo. Entonces este es el haloalcano y este es el yoduro de metilo. Ahora a eso lo agregamos cianuro de sodio, más cianuro de sodio, que es esta de acá. Y esta reacción nos produce lo siguiente. El CH3, que no va a cambiar, pero inmediatamente el átomo de yodo se va a unir al sodio. Átomo de yodo al sodio. Y luego el cianuro de sodio se une a la molécula H3, como lo vemos. Entonces quedaría así. CH3, CH, el triple enlace entre el carbono y el hidrógeno. A esto se le suma 2 átomos para formar el yoduro de sodio. Entonces tenemos acá, sintetizando, tenemos el haloalcano, tenemos el yoduro de metilo y el cianuro de sodio, igual a un nitrilo. Tenemos que recalcar que esto es un nitrilo, no todavía la amina. Vamos con el siguiente paso. Aquí sí es la reducción del nitrilo a amina. Entonces comencemos. Vamos a comenzar con el producto anterior que quedó al final, es decir, CH3CN. Ahora a este producto lo vamos a reaccionar con el hidruro de litio y aluminio, que lo tenemos acá. Aquí quiero resaltar que los 4 átomos de hidrógeno que mencionamos anteriormente va a funcionar así. El producto de esta reacción es el siguiente. Se mantiene el CH3, luego este carbono se mantiene también. Pero a este hay que tener o hacer cuenta como si tuviéramos 4 hidrógenos aquí, en esta parte de acá. Entonces, 2 hidrógenos se van a unir al carbono y los 2 hidrógenos restantes se van a unir al nitrógeno, como lo vemos. Entonces quedaría así, CH3, CH2, NH2. Entonces pasamos de este nitrilo a una amina, que es la amina primaria o etilamina. Entonces tenemos el nitrilo más hidruro de litio y aluminio, la amina primaria, que es la etilamina, para sintetizar. Bien, ahora vamos a ver las propiedades. Entonces tenemos la basicidad del nitrógeno. Como la molécula de amoníaco, específicamente nitrógeno, juega un papel importante en estas funciones, cabe recordar que el nitrógeno le otorga el carácter básico a sus derivados, tomando en cuenta que posee 2 electrones libres, es decir, sin compartir, y de acuerdo con el concepto ácido-base de Lewis, cuerpos donantes de electrones tienen carácter básico. Las aminas tienen un comportamiento algo similar con el amoníaco, por ese motivo su carácter básico teniendo las siguientes características. Se disuelve en agua, atrae el protón de agua y forma el catión amonio y el anión oxidrilo. Vamos a empezar con diaminas y poliaminas. Entonces básicamente estas son aquellas que contienen 2 o más grupos amínicos. Y tenemos que mencionar que estas son utilizadas en la industria de colorantes y en la preparación de medicamentos. Pero ahora vamos a continuar con las amidas. Empezamos. Entonces decimos que las aminas son compuestos cuaternarios, nitrogenados y oxigenados que llevan 4 elementos. Aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y aquí la imagen es la fórmula general.
pero acá les voy a explicar cómo se obtienen. Entonces tenemos que se forman a partir de, como primer punto tenemos la sustitución de 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco por radicales alquílicos o arílicos iguales o diferentes, originando las amidas primarias, secundarias y terciarias. Y el segundo paso sería por la sustitución del grupo OH de los ácidos carboxílicos por radicales alquílicos o arílicos. Entonces nos enfocamos en la imagen, pero más adelante les voy a explicar cómo se obtiene. Sigamos. Tenemos la nomenclatura y una de las reglas nos dice que de acuerdo con el sistema IUC se nombra el o los radicales terminados en -an o -ano seguido de la palabra amida. Entonces tenemos aquí que tenemos la metanamida y la etanamida. Como nos dice la regla, pues que tenemos que nombrar la palabra an seguida de la palabra amida. Entonces tenemos aquí an y amida. An y amida. Bueno, la segunda regla de la nomenclatura nos dice que cuando el nitrógeno tiene un sustituyente alquílico o arílico se ubica con la letra N. Entonces aquí tenemos la imagen que tenemos la letra N, metilpropanamida, NN, dimetilbutanamida. Pues nuevamente aquí se hace evidente la primera y la segunda regla. Tenemos la N antes, tenemos el AN y la palabra amida. N-metilpropanamida. Aquí está más específico. Entonces ahora tenemos los métodos de obtención, que tenemos 3 métodos. El primero que sería tratando un ácido carboxílico con amoníaco. Entonces aquí tenemos el ácido carboxílico, que tiene el grupo funcional COO, que es esta parte de aquí, que sería un carbono y 2 oxígenos, en donde un oxígeno se une con un átomo de hidrógeno del amoníaco, recordando que este tiene 3. Por lo tanto queda formado el alcohol y la amida. Entonces tenemos aquí el alcohol y la amida. Ahí, alcohol y metanamida. El segundo método que sería tratando un cloruro de ácidos con amoníaco. Bien, entonces aquí utilizamos el cloruro de ácido, en el cual el cloro se une con un átomo de hidrógeno del amoníaco, recordando nuevamente que este tiene 3 átomos de hidrógeno. Entonces esto da lugar a un ácido clorhídrico y la amida. Entonces, como vemos en la imagen, ácido clorhídrico y la amida, que sería una etanamida. Por último, tenemos el tercer paso, que es tratando un éster con el amoníaco. Entonces tenemos que en este caso tenemos un éster. Tiene como grupo funcional el CO, que tenemos que recordar que es carbono y 2 oxígenos, en el cual un átomo de oxígeno de éster se une al átomo de hidrógeno del amoníaco y además se unirá con el radical formando el alcohol y la amida primaria con otra molécula de reactivo. Entonces tenemos que para obtener una amida secundaria o terciaria se sigue haciendo reaccionar la amida secundaria con el reactivo, luego con otra molécula de reactivo, como lo vemos acá en la imagen. Muy bien. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de nuestro curso de química online. Gracias.